Bienvenidos a este video con el objetivo de dar a conocer información educativa acerca de los diferentes tipos de variables que existen en la investigación científica. En el transcurso de esta información estaremos analizando los diferentes tipos de variables que existen en la investigación. Por ejemplo, el caso de las variables discretas, las variables continuas, las variables independientes y dependientes. Pues los invito a que nos acompañen en el transcurso de este video. La comprensión de las variables es fundamental en la investigación científica. Lo es importante en todos los campos de las diferentes profesiones que existen. El día de hoy, el enfoque que yo lo voy a dar es en el aspecto de la pedagogía, que es la carrera que actualmente estoy estudiando. Al igual que en las demás profesiones, también en este campo o en esta rama de la educación, pues también lo es de importante. Las variables permiten a quienes se dedican a investigar o a los investigadores tener en cuenta tres aspectos importantes, como lo es el medir, el analizar y el comprender las relaciones entre los diferentes aspectos del aprendizaje y la enseñanza. Identificar y definir de manera adecuada las diferentes variables es crucial. ¿Para qué? Pues para que nosotros aseguremos la validez y la utilidad de los hallazgos que hayamos tenido, ya que pues estos pueden influir en la manera en cómo sea efectiva cada una de las metodologías que se utilizaron y pues también en el rendimiento de esta información dentro del campo en que se aplicará. Ahora vamos a definir el concepto de variable. En el contexto de la investigación científica, una variable la podemos definir como cualquier característica, atributo o fenómeno que puede tomar diferentes variables. Las variables pueden tener dos características más importantes o que más podemos señalar, que pueden ser las cuantitativas y que pueden ser las cualitativas. Es decir, cuando hablamos de un carácter de cuantitativo, esto implica que pueden ser medibles numéricamente. Y cuando hablamos de carácter cualitativo, aquí nos hace alusión a que estas pueden o se centran en describir cualidades o categorías. Para que una variable sea útil en un estudio, debemos de tener claro que deben de ser definibles o estar definidas y también deben de ser medibles. ¿Para qué? Pues para que a los investigadores les permita analizar con mayor precisión las relaciones causales y los efectos que pueden resurgir en las diferentes intervenciones. Vamos a definir cada una de estas variables y comenzamos por la variable dependiente. Las variables dependientes son aquellas que se miden y que se espera que cambien en respuesta a la manipulación de otras variables. En el caso de esta, nos encontramos, por ejemplo, en un estudio sobre el impacto de los diferentes métodos de enseñanza en el rendimiento académico. La variable dependiente aquí pues podría ser el puntaje obtenido por cada uno de los estudiantes en un examen final. Vamos a destacar las características principales de las variables dependientes. Estas deben de ser claramente definidas y medibles. Si seguimos en el ejemplo que pusimos anteriormente, pues nos damos cuenta que este caso, el rendimiento académico, se puede especificar pues que se medirá a través, por ejemplo, de calificaciones en una escala que vaya del 0 al 100. Es importante que las variables
o estas variables reflejen con precisión los cambios inducidos por la variable independiente. Esto con el objetivo o con el fin de que los resultados pues sean válidos y de tal manera pues sean confiables. Continuando ahora con la definición de las variables independientes, pues hacemos alusión a que estas son las que los investigadores manipulan para observar su efecto en las variables dependientes. Siguiendo con el mismo ejemplo del estudio de los métodos de enseñanza, en estas podríamos decir que las variables independientes podrían ser el método que se utiliza. Entre ellas podríamos destacar la enseñanza tradicional, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje como lo conocemos en línea. Si destacamos las principales características, nos damos cuenta que este tipo de variables deben de ser claramente definidas y también deben de ser relevantes. Por ejemplo, siguiendo el mismo tinte de los métodos de enseñanza, decimos que la selección de los métodos de enseñanza deben basarse en teorías educativas y en investigaciones previas que sugieren que estos métodos puedan tener un impacto en el rendimiento académico. La manipulación de estas variables permite establecer relaciones causales entre el método de enseñanza y los resultados que se obtienen académicamente. Seguimos ahora con las variables continuas. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango específico. Si ponemos un ejemplo en el área de la pedagogía, pues aquí incluyen el tiempo que se dedica al estudio, donde se puede medir en un rango de horas y minutos. O también puede ser en el caso de las puntuaciones en pruebas estandarizadas, que pueden variar en un rango amplio. Si destacamos las características principales de aquí, de este tipo de variables, estas nos permiten captar pequeñas diferencias y variaciones en los datos, de manera que pues facilitan el análisis más detallado. Por ejemplo, medir cuántas horas a la semana estudian los estudiantes puede ayudar a los investigadores a evaluar la relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento en clase, utilizando técnicas estadísticas como lo podría ser la regresión para identificar patrones y tendencias. Y por último está el caso de las variables discretas. En el caso de estas variables, solo pueden asumir un número finito o contable de valores específicos. Siguiendo en este mismo ámbito de la pedagogía, los ejemplos podrían ser las variables discretas, que incluyen el número de tareas completadas por un estudiante, quizá también el número de alumnos en una clase o la cantidad de días de asistencia a la escuela. Destacando sus características principales, en este tipo de variables discretas, representan cantidades contables y facilitan la recolección de datos. Por ejemplo, contar el número de tareas entregadas puede ayudar a evaluar el compromiso y la organización de los estudiantes. También permite pues, identificar correlaciones con el rendimiento académico. Y ya para concluir, pues nos damos cuenta que las variables son esenciales para el diseño y el análisis de cualquier investigación científica, incluyendo cualquier rama, pero enfocándolo en mi carrera pues en la pedagogía. En este caso representan los factores que se manipulan y se miden para comprender mejor las relaciones entre los métodos de enseñanza, el comportamiento quizá del estudiante y el rendimiento académico. La correcta selección, definición y medición de las variables pues resulta crucial para la validez y relevancia de cualquier estudio. Una comprensión profunda de las diversas variables
pues permite a nosotros como futuros educadores y a los investigadores tomar decisiones informadas sobre prácticas quizá, en este caso, pues pedagógicas, y contribuir al desarrollo de estrategias educativas más efectivas. Si no se cuenta con una adecuada atención a las variables, pues los hallazgos pueden verse comprometidos. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta o que debemos subrayar es la importancia del concepto en la investigación, en este caso educativa, pero en cualquiera de los ámbitos. Esto sería todo de mi parte, pues les agradezco que me hayan acompañado a lo largo de este video educativo.